Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a los festejos por los 50 años del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería Universidad de la República. En estos 2 días, como comenté ayer, vamos a recorrer el pasado, presente y futuro del Instituto de Computación y de su vinculación con el medio a través de charlas de referentes tanto de la academia como de la industria. En el día de ayer estuvimos disfrutando varias charlas, muchas históricas acerca del INCO y varias otras que han de alguna forma extraído la esencia del instituto y hablan un poco de qué es lo que ha pasado con él y lo que bueno, será tal vez en algún momento. Y yo, la verdad, no quedé muy conforme con algunos análisis, así que me tomé el atrevimiento de hacer, como nadie me invitó, de hacer una presentación, yo, haciendo un análisis del Instituto de Computación, que es una especie de análisis antropológico del Instituto de Computación. Sinceramente, yo creo que para entender el Instituto de Computación hoy, hay que entenderlo no como un instituto de computación, sino como un ser humano. ¿Qué es lo que me da permiso para mí hablar en términos antropológicos? Bueno, dentro de mis títulos tengo uno que es extremadamente importante, que es el ser uruguayo, y que básicamente eso nos habilita casi que un derecho de nacimiento a mujiquear como nos guste sobre el tema que queramos. Así que el análisis que voy a realizar es un poco hablando de que el Instituto de Computación debe ser analizado no como un instituto, sino como un INCO, en particular un Homo uruguayensis, un uruguayo casado de 50 años. Esa es mi tesis y se los voy a demostrar a continuación. Piensen lo siguiente. En el año 63, y todo eso si quieren lo chequean con Marita, con Juanjo, en el año 63 sus hermanos mayores hicieron el pedido de creación. El Imer, por ejemplo, empezó a insistir con mamá, queremos un hermanito, que nosotros te lo cuidamos, que nosotros lo vamos a tratar bien, que vos no te preocupes, todas cosas que dicen los hijos y los padres caemos en la trampa y después no se cumple. Pero claro, don Udelar y doña Fin ya eran personas mayores. Ya eran personas mayores, empezaron a intentar y recién 3 años después, en el 66, doña Fin queda embarazada, a fines del 66. Y como cualquier embarazo de persona mayor, tiene serios riesgos. Y de hecho el INCO nace prematuro. A inicios del 67, el INCO nace y no tenían lugar ya para meterlo dentro de la casa de tantos otros hijos que tenían, lo mandan al Altillo. 67 nace el INCO. ¿Qué año para nacer? 67 estamos hablando en el medio de la Guerra Fría, Guerra de Vietnam, nace Maximiliano Guerra, aunque ustedes no lo crean. Y el tipo, ¿qué hacía? Estaban todos con la cabeza en otra cosa. Sus padres tenían sus problemas, a los hermanos los mandaban a la escuela, y a él, ¿con quién lo dejaban? Con una señora mayor ya, una señora IBM, que le decían el trompo, no porque estuviera dando vueltas todo el tiempo, sino porque era modelo 36044, y que dicen que hacía un ruidito horrible cada vez que hablaba, así que era espantoso. Y el tipo estaba, ¿en qué ganas estaba su tiempo? Nada, le agarraba las tarjetas de cumpleaños de 15 de la hermana y se ponía a hacerle agujeritos. Estaba todo el día en eso. A los 6 años, 73, año básico para un niño, o sea, a los 6 años uno entra a la escuela. ¿Qué es lo que le pasa al tipo? Un año de ruptura, los 2 padres intervenidos, quirúrgicamente. Operación, que le sacaron órganos, lo tuvieron 12 años postrados, pobre hombre. Hasta el 85. En el 85 se recuperan, bien por el INCO, estaba contento, pero en el 85 tenía ya 18 años. Con esa vida, piensen ustedes, tener esa vida, su niñez, su preadolescencia con esa situación, son unos rebeldes. El tipo, ¿qué tiene en su cuartito del Altillo? Y tiene un mugrero. Básicamente, el tipo sale a buscar sillas por ahí, sale a buscar cosas, arma el cuartito, una mugre bárbara, tiene póster pegado en la pared, tenía un póster de Hada, eso que había conseguido una guambia verde.
tiene escuchando a Silvio Rodríguez todo el día, tac, se le ocurre, se tatúa un unicornio en el brazo. Podría haber sido mucho peor, se podría haber tatuado la Jenny o el escudo de Peñarol, una cosa de esa. Que a propósito, ayer me di cuenta de la similitud que tiene Lincoln con Peñarol. Fíjense que Lincoln está diciendo, yo tengo 50 años, yo festejo mis 50 años, lo que pasa que antes era el Securc. Festejemos los 50 años, no pasa nada. En el 86 se junta con la Pedesiva. Media jipilla ella, y arrancan a tener hijos. La mete dentro del cuarto, arrancan a tener hijos, él arranca a hacer changa para algunos tíos que trabajan en el ministerio, y la Pedesiva pariendo. Arriba en el altillo, pariendo. A la madre no le gustaba mucho, a veces tenían algunos roces, como cualquiera tiene con su suegra, y empiezan a tener hijos, el tipo empieza a trabajar, empieza a hacer una changa, se le daba bastante bien el tema de la computación. A los 30 años, años 97, la madre ya como que a 30 años, ya es hora de irse a su casa, ¿qué le hace? Le saca un nuevo plan de estudio y la madre orgullosa porque es mi bebé, imagínense prematuro, el hijo más chiquito, ¿qué le puede decir? Y ahí siguen unos años más, a los 40, ya estamos hablando del año 2007, el tipo ya era un tipo que estaba asentado, que venía trabajando bien, que aportaba a la casa. La madre estaba orgullosa de él, no entendía mucho qué es lo que hacía, pero ella igual le comentaba a las amigas todas esas cosas lindas que hacía con los robots que se pelean y no sé qué más. Como toda madre orgullosa, ¿no es cierto? Él no tuvo crisis a los 40, porque toda su vida fue básicamente de una crisis continua. Él era un tipo tranquilo, laburante, pero ahí se quedaba en el molde. Igual a los 45 la madre le dice, Inco, vos no podés seguir en el altillo, no podés seguir con la Pedesiva teniendo hijos, todo amontonado ahí arriba, te vas de casa con el dolor de una madre. ¿Y él qué hace? Se hace un ranchito en el patio. Con vista al mar, además. Que ojo que los hermanos lo junaron bastante y empezaron a edificar también al lado, que eso dentro de poco tiempo va a ser una favela. Y el tipo ahora, con 50 años, es un tipo laburante, pero manso, un uruguayo tranquilo, que le gusta tomar mate todas las tardes mirando a la Rambla, que le gusta oír la música del mambo. Tú pones loquita de noche y él se mueve, no sabe por qué, pero se mueve un poquito así. Cada tanto se le arriman unos gurises a la puerta de la casa y le dicen, señor, esta es la casa del terror. Y dice, sí. Les cobra entrada. Y a los 50 años, fíjense que si fuera un instituto de computación, hubiéramos festejado a los 32, a los 64, a los 128. Pero él no, él es uruguayito, le gustan los números redondos, quiere festejar sus bodas de oro. ¿Y qué es lo que hace? Compra unos sanguchitos, unas Coca-Cola, una masita e invita a los amigos a festejar el cumpleaños. Así que sean bienvenidos a la fiesta de los 50 años de Lincoln, este uruguayo nuestro. Vamos a empezar con la primera charla. Vamos a conectar la maquinola. Hay una frase que se atribuye a Picasso que es, no sé si será cierta, pero es muy interesante, que dice, los ordenadores son inútiles, lo único que pueden hacer es dar respuestas. Y el problema es cuando esas respuestas son dudosas o incorrectas, y de hecho, ahora vamos a recibir a alguien cuyo nombre nosotros los jóvenes del INCO hemos sabido escuchar varias veces, que es profesor de la Universidad ETH de Zúrich, en Suiza, pero además un histórico del INCO. Recibamos, por favor, a Gastón Gonet. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Imposible de mejorar la calidad de la primera presentación, así que voy a hacer lo que pueda, pero quería decir algunas cosas
sobre el 1967, antes de empezar con la presentación. Porque me parece que hay, bueno, es muy difícil recordar de 60 años atrás, 50 años atrás, pero ¿qué era el CSUR en el 67? O sea, 50 años. Tenía un ayudante, un grado 1, al principio del año, ese era yo. Se usaba la IBM 1401, que tenía 8K, y no era 8.192 caracteres, eran 8.000. Era una máquina muy particular. Que era un poco ayer estuvimos hablando con Cabaña, un poco la máquina que IBM nos daba para hacer toda la computación científica que tenía la universidad, y que eso se lograba hacer en esa máquina, que era muy lenta, en 1 hora por semana. Pero fue un buen comienzo. Y nadie mencionó el proyecto de UTE, que yo creo que fue un proyecto muy importante, que nació en el Instituto de Matemáticas. En particular, en ese momento no estábamos en el 5º piso, estábamos en el Instituto de Matemáticas. El proyecto de UTE era un proyecto que tenía varias partes. La parte más importante era la simulación del Río Negro para establecer una política de generación. Y ahí yo participé en parte de eso. Mario Shevor tuvo una contribución muy importante a la parte de modelación. Y ahí, en ese momento, una persona que trabajaba en despacho de carga en la UTE tuvo la muy buena idea de pasarse en comisión, Jorge Vidar. Y de ahí nunca más salió del ámbito del CSUR en ese momento. ¿Qué fotos tengo del 1967? Ahí está. Si usted, muy bien por Jorge, que identificó el gusano, que es donde hoy está el INCO, que era el modelo del río Uruguay, cerca de Salto Grande. Y este era mi grupo de ingeniería que entramos en ese año. Y que ustedes saben que en biología se habla mucho de cuando los primates bajan de los árboles a la sabana, que es un paso, digamos, importante en la evolución. Aparentemente, subconscientemente, nosotros queríamos demostrar que no habíamos bajado todavía del árbol. Todavía estábamos ahí. Hay otras fotos con más estudiantes de ingeniería en los árboles. En el 1968 ya, o tal vez fines del 67, no tengo muy claro, empieza realmente el centro a funcionar con la avenida de Luis Ossín. Esta es María Rosa Capó, la secretaria del centro, muy querida por muchos de nosotros, en particular por mí. Y ahí no estoy seguro si estábamos ya en el Instituto de Matemáticas o en el 5º piso. Porque el 5º piso estaba así, antes de que viniera, en el 68. O sea que en el 5º piso no entramos a trabajar hasta fines del 68. Pero sí, trabajábamos antes en la facultad y por caminos muy diversos, Juanjo, Silvia y yo trabajábamos en el 67 estudiando y preparando exámenes. Creo que estas fotos son del Instituto de Física, que a veces íbamos al Instituto de Física porque, no sé, porque tenía salones libres, algo por el estilo. ¿No? El salón de física estaba, el salón de clases, ese salón estaba en el tiempo. El corredor. Cuarto. Que me explicó que no podía venir y me pidió que le leyera esta carta que nos mandó a todos nosotros.
Estimados colegas, estudiantes y amigos, el ingeniero Vallespir tuvo la gentileza de invitarme a participar en este para mí tan emotivo acto. Lamentablemente a los 86 años de edad he limitado mis paseos a caminar o andar en bicicleta o en auto, ni siquiera la tradicional moto. Nadie se acuerda de la moto de Luis Ossín, por supuesto, ni yo, que lo conocí muy bien. De todos modos, Gastón tuvo la gentileza de ofrecerse, a transmitir el mensaje de mi parte, de modo que le agradezco la oferta y aprovecho. En el 1967, al completarme máster en el MIT, tuve la oportunidad de desarrollar una amplia experiencia en el ámbito computacional, la cual, junto con mi previa trayectoria de docente en secundaria, como asistente y como profesor asociado al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, muchos de ustedes pueden recordar, tal vez, cuando en preparatorio se hablaba de estudiar con el Ossín. Era el libro, Luis era el autor de El Ossín. Fue la base para mi designación como primer director del Centro de Computación de la Universidad de la República. Pero la existencia de ese cargo fue posible gracias a la invalorable cooperación del doctor Manuel Sadowski, que impulsó la adquisición de la primera computadora universitaria, la creación del centro en que funcionaría y nos guió con su amplia experiencia universitaria. Creo poder afirmar, en nombre de todos los integrantes del centro, que disfrutamos de un ambiente de trabajo, productividad y cooperación realmente extraordinarios. Eso tengo que estar completamente de acuerdo con Luis Ossín. No podría, pues mi memoria no me lo permite, nombrar a todos los integrantes del centro, pero me tomo la libertad de nombrar a algunos cuya positiva influencia fue notoria. Comienzo por Loli Dolores Arias de Saravia, a quien conocí como mi alumna en un curso de análisis matemático de preparatorios. Fue la alumna más brillante que encontré en mi trayectoria docente. Lamento enormemente que como mi sustituta, cuando partí a Israel, le haya tocado a ella ir a la cárcel en mi lugar, cuando las fuerzas del desorden ocuparon la facultad. No quiero alargar la lista, porque de todos modos no podría nombrar a todos, pero nombraré a dos de brillante actividad, Gastón y Jorge Vidal Chapó. Les deseo a todos los integrantes del centro el mayor éxito en sus futuras actividades. Abrazos, Luis Ossín. Bueno, vamos al problema ahora del cual quería hablar, que son resultados incorrectos esencialmente, y por eso creo que puede ser interesante. Los slides están en inglés porque mi español es uruguayo antiguo y además hay muchos términos que no puedo traducir. Pero entonces, ¿cuál es el problema que tenemos, sobre todo en las ciencias últimamente? Es que tenemos una cantidad de resultados muy extraños, que la medida más común de calidad de los resultados, que es el p-value, la gente está encontrando que no son exactos, y hay una serie de resultados muy extraños que aparecen en la literatura. Si me rasco la oreja derecha con la mano izquierda, resulta que mis hijos hacen tal cosa, son ingenieros, por ejemplo. Ese tipo de cosas que uno dice, esto no debe ser cierto, ¿no? ¿Por qué lo encuentran estadísticamente significativo? Esto se ha reflejado en la literatura. Hay un trabajo inicial de Johnson que analizó un montón de resultados, y sobre todo resultados que se comprobaron que no eran correctos, y descubrió que los p-values no podían estar bien, porque de acuerdo a ello habría, por ejemplo, 1 en 20 que tendrían que ser incorrectos y eran muchos más. Y propone cambiar los niveles. Identificó el problema correcto, pero presenta la solución incorrecta. El escándalo más grande fue con el Reproducibility Project, en el cual se analizaron. El Reproducibility Project es un proyecto interuniversitario de muchos académicos que quieren tratar de reproducir resultados importantes de diversas disciplinas. Y empezaron por psicología experimental.
Y tomaron 100 trabajos, no pudieron reproducir ni siquiera la mitad de ellos. Y todos, bueno, casi todos, 97 de ellos habían sido demostrados estadísticamente significativos. Esto causó un tsunami académico impresionante que todavía no se ha estabilizado, con grandes controversias en un sentido y en otro sentido. Yo creo que el reproducibility es indiscutible que hay un problema. No sé si los números son los adecuados o la metodología es la adecuada, pero en el área hay un problema. Y no es un problema de esa área solamente. Ioannidis publicó un paper que en el título lo dice todo, ¿no? Why most published research findings are false. Porque la mayoría de los resultados, la mayoría de los resultados publicados son falsos. En realidad, este paper no tendría sentido si todos los investigadores supieran suficiente estadística. Creo que son cosas básicas de estadística que él está criticando. Richard Nesbitt, que es un personaje bastante controversial, en un interview criticó la regresión múltiple como la fuente de todos los males. Es un poco hacer un chivo emisario y es un poco ridículo, ¿no? Es como decir, la suma y la multiplicación están bien, pero cuidado con las restas y las divisiones, porque si usan divisiones, los resultados van a estar mal. En ese sentido es un poco ridículo, pero indica otro problema del área. Finalmente, este paper más reciente, que es significativo, van a ver que es significativo porque lo voy a decir después, dice, traté un montón de cosas y el peligro de hacer overfitting, de tratar muchos modelos en los problemas de clasificación. Ahora ustedes dirían, bueno, ¿qué problema hay? Hay algunos resultados que están mal, en algunas disciplinas hay más resultados que están mal que en otras. No es un problema nuestro. Sí, es un problema nuestro. Es un problema nuestro además que tiene consecuencias un poco imprevisibles. Hay un journal que prohibió los p-values. Esto es una consecuencia, digamos, es ridículo, ¿no? Es decir, es como prohibir las integrales o algo por el estilo. Pero los editores, basados en que hay tantos resultados demostrados a partir de p-values que son incorrectos, deciden, bueno, no podemos usar más p-values, entonces los declaramos ilegales. Ese es el problema. Entonces, voy a hablar un poco de cómo sucede, qué correcciones tenemos. Estos son temas bien generales, creo que para todo el mundo. Y después un poco más, 2 o 3 conceptos que pueden ayudar a resolver estos problemas, un poquito más técnico al final. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué sucede? Bueno, esto sucede, en mi opinión, no es un problema ni computacional ni estadístico, es un problema metodológico. Los investigadores utilizan demasiados modelos, testean demasiados modelos, demasiadas hipótesis. Para entender qué es lo que está pasando, déjenme hacer un pequeño... la mayoría de ustedes son completamente familiares con lo que es un p-value. Yo voy a explicarlo de todas maneras. Un p-value es una de las medidas más populares para determinar si una hipótesis alternativa se puede aceptar sobre una hipótesis nula. Y está basado en la siguiente idea. Si tenemos un valor determinado que observamos,
un número, sea el que sea, y tenemos una hipótesis nula que predice que ese valor va a tener una distribución, la técnica de utilizar un p-value es la siguiente. Observamos un valor que es muy alto, podría ser también muy bajo, pero en general es muy alto, y decidimos que ese valor, de acuerdo a la hipótesis nula, es demasiado raro. No, si el valor está muy hacia la derecha, la probabilidad de que ocurra, el p-value es la probabilidad justamente de ese uso ahí entre el valor hacia arriba y la distribución. Si esa probabilidad es muy chica, entonces es ridículo asumir que la hipótesis nula es cierta y entonces aceptaríamos una hipótesis alternativa que proponga que el valor es más alto. O sea que esa es la esencia. La esencia de mostrar una hipótesis alternativa sobre la hipótesis nula es decir, este valor es muy raro. No lo puedo aceptar como algo que sucede normalmente. Por ejemplo, es 1 en 1.000.000, 1 en 10 a la 20 o lo que sea. Lamentablemente, los p-values normales son 1 en 20 en las ciencias, lo cual es raro, pero no es tan raro, ¿no? 1 en 20 es 5%, es bastante bajo. Bueno, teniendo en cuenta lo que es un p-value, y teniendo en cuenta que es una indicación de cuán raro es este evento, cuán poco frecuente es que sea alto, vamos a ver un ejemplo bien simple. Supongamos que tengo unos datos y los quiero aproximar por una recta. Y no me funciona, no me da bien. Y trato algo logarítmico y tampoco me funciona. Y trato algo con raíz cuadrada y funciona. Y tengo un p-value de 5%. ¿Está bien? No, no está bien. Está fundamentalmente mal. Ya aquí. Porque probé 3 modelos. Y estoy eligiendo el mejor de los 3. No estoy eligiendo un valor al azar. No estoy eligiendo un valor al azar en esa curva de distribución. Estoy eligiendo el más alto, el mejor de 3. No es lo mismo. Les voy a poner otro ejemplo más ridículo. Y esta es una forma de publicar cualquier resultado que ustedes quieran. Hay 2 condiciones nomás para publicar para hacer esto. Primero, no tienen que explicar cómo es que lo hacen, porque si no los van a descubrir. Y segundo, no tienen que decir que fui yo el que se los dije. Pero vamos a suponer que tenemos una característica X. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad, puede ser una condición, puede ser lo que quieran. Una característica X que, digamos, cada individuo tiene esa característica X o no. Digamos que es algo medio patológico, entonces no hay muchos individuos que la tengan. Y tenemos estudiados y tenemos 50 individuos que tienen esa característica. Y queremos sacar una conclusión científica sobre esa característica. Entonces, el método que ustedes tienen que usar para, sea lo que sea X, tener éxito, es el siguiente. Elijan una serie de factores que son razonables. Si empiezan a usar cosas que son totalmente irrazonables, los van a descubrir, ¿no? Si se empiezan a decir, si la segunda letra del apellido es una vocal, entonces no, eso no va a caminar. Pero no, por sexo, casado o no casado, joven o viejo, etcétera, viviendo en la ciudad, viviendo en el campo, cosas que pueden ser razonables para dar esta característica, y empiecen a tratar. ¿Hay significancia por sexo? No. ¿Por estar casado o no casado? No. Y siguen tratando. En algún momento, en particular cuando hayan hecho más o menos 20, va a haber alguno que es significativo.
Entonces en ese momento paran, digamos que por tener una mascota, un animal doméstico, entonces tenemos una significación de 2%, y entonces, perfecto, tenemos lo que se llama un contingency table, donde tenemos X, no X, los porcentajes, pet, no pet, y estamos prontos, y podemos publicar el resultado. Y los diarios al otro día dicen tener una mascota y aumenta sus chances de tener X. Esto es garantido de funcionar para cualquier condición, ¿no? Es decir, no el tener un animal doméstico, alguna razón va a funcionar. O sea que tiene una... Después de haber escrito esto, me llamaron la atención que XKCD, el famoso cartoon científico, tenía exactamente el mismo tema con jelly beans que producen acné. Y entonces dice, no son los jelly beans que producen acné, son los jelly beans de algún color en particular. Entonces hay 20 colores. Entonces, bueno, claro, uno de ellos va a tener una probabilidad, un p-value menor que 5%, y entonces al otro día, en las noticias, green jelly beans vinculados al acné. Esto se compone, el problema se compone con otras cosas que pueden suceder, que suceden normalmente. Por ejemplo, podemos tener una situación en la cual tenemos nuevos datos todos los días. Y bueno, en algún momento vamos a tener datos que van a comprobar nuestra teoría. Y computación no nos está haciendo un favor en este momento. Y en particular el software no nos está haciendo un favor en este momento, porque primero es muy fácil probar cientos de modelos, y en particular algunos paquetes de software ni siquiera nos van a indicar cuántos modelos han tratado. Ese ejemplo anterior de la lineal, la logarítmica y la de la raíz cuadrada, pueden pasar automáticamente sin que ni siquiera me entere que el paquete ha tratado esos modelos. Y entonces resulto engañado, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión, por la esencia de lo que es el p-value, importa el proceso al cual se llega al resultado y no el resultado simplemente, el resultado frío. Eso es importante porque muchas veces y esto lo van a tener los que están haciendo modelos cuando hablan con los científicos, digamos, los biólogos o los médicos o quien sea, el biólogo puede tener la impresión de que estos resultados son significativos. Sí, son significativos. Esto es en sí, de por sí, es significativo. ¿Por qué lo vamos a descartar? Y bueno, lo vamos a descartar porque hicimos las cosas mal. Es equivalente a ver quién ganó la lotería y ir a entrevistar a esa persona y decir, qué fácil es ganar la lotería, ¿no? Usted la ganó. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es encontrar un valor que satisface al azar esta condición de ser raro. ¿Cómo podemos corregir por esto? En el escenario clásico de modelación, nosotros usamos un esquema en el cual tenemos datos que usamos para entrenar el modelo, optimizamos los parámetros y tenemos datos para testear y validamos el modelo con sus parámetros óptimos. Pero esto es para ser usado solamente, los datos de testing tienen que ser usados solo una vez. Si los usamos muchas veces, caemos en el problema anterior. Y eso presenta un problema porque si yo voy a un biólogo que ha criado ratones,
que los ha entrenado, que los ha modificado, que los ha testeado, etcétera, etcétera. Y le digo, sus resultados, sí, probé un modelo lineal y no funciona y no puedo probar más nada. No funciona. En la realidad de la investigación hoy en día eso es impensable. Sean ratones, sean humanos, sea el experimento que sea, los experimentos en general son muy caros y no se puede decir, bueno, probamos 3 modelos, ninguno de los 3 pasó el test, o sea que no, cualquier cosa que hagamos más no sirve. La presión es demasiado grande, para nosotros como computadores también, ¿no? Existe una corrección que se le atribuye a Bonferroni, que tiene más de 50 años, que simplemente poniéndola en forma simple, si vamos a testear 20 hipótesis para un p-value de 5%, tenemos que conseguir que una de las 20 hipótesis pase con 5% dividido 20. Esa es una corrección que nunca nos va a dar un error. Es un poco pesimista, en particular es pesimista cuando los modelos no son independientes, pero más vale ser pesimista y no hacer un error en ese sentido, ¿no? Es mejor no hacer un error. Pero ven inmediatamente la dificultad de que el p-value, cuando trato muchos modelos, se me disminuye enormemente, ¿no? El problema de Bonferroni es que es muy difícil estimar cuando los modelos no son independientes. Y además, hay otro problema más serio, que es el siguiente. Supongamos que tenemos un fenómeno que es significativo, pero que con los datos que tenemos es significativo solamente a un nivel de 1%. En el momento que tratamos 10 o 20 modelos, perdimos la señal. Porque si tratamos 10 modelos y encontramos el correcto, pero es solo correcto a un nivel de un 1%, por Bonferroni diríamos, bueno, tenemos un p-value de 10%. O sea que si la señal es débil, al tratar muchos modelos, automáticamente estamos diluyendo la señal y la perdemos, no la podemos apreciar. Bueno, esto es un poco lo que decía antes. Para nosotros, un dato es una fila. Para un médico puede ser un paciente, que es muy caro, que es muy difícil de conseguir. Para un biólogo puede ser un ratón, con horas de trabajo, con mucho costo. Y entonces, es virtualmente imposible tirar los datos cuando no conseguimos un modelo que funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mucha gente diría inmediatamente, lo que hay que hacer es pensar, estudiar cuidadosamente qué son los modelos que pueden funcionar y testear solo una vez. Y si no funciona, no funciona. Bueno, no. Tenemos que hacer un poco mejor. Entonces ahora voy a entrar en la segunda parte, es un poco más técnica, donde voy a explorar una serie de ideas, un par de ideas en realidad, de cómo mejorar esta situación. Y en definitiva, sabemos que si tratamos de mejorar nuestro p-value, y eso es lo único que hacemos, vamos a ir al fracaso. Entonces tenemos que encontrar otra alternativa. Entonces, la idea es la siguiente. Sabemos que si probamos con p-values, optimizamos, digámoslo así, si tratamos más de uno para optimizar, vamos a fracasar, porque vamos a diluir la señal. Entonces, lo importante sería conseguir otras medidas ortogonales que indiquen también la calidad y que podamos seleccionar en base a esas otras medidas. Y esa es la idea fundamental. Y entonces lo que queremos hacer es preseleccionar el modelo
que promete más y testearlo solamente una vez. Y si no funciona, ahí hicimos nuestro mejor esfuerzo y no funciona. Y puede ser, y hay que admitirlo, y la gente lo tiene que admitir, que hay veces que no se puede predecir un resultado porque no tenemos los datos suficientes. No tenemos suficiente información para poder predecir la característica X esta que estábamos hablando. Tengo que introducir 4 términos acá. Transferencia de errores, centro de masas, volumen y steepness. ¿Cómo se traduce eso? Que cae de repente, precipicio. Lo voy a introducir esos conceptos con una foto de... ¿Alguien la conoce? No. Muy cerca. Es Roraima, entre la frontera entre Brasil y Venezuela. Es una de estas grandes mesetas. Tepuy se llama. Tepuy. Muy bien, muchas gracias. En Venezuela, ¿no? Te caíste en algún momento. Entonces, imaginen como nuestro landscape, nuestro paisaje de optimización. Lo que queremos optimizar es hacia arriba. O sea, la calidad de la solución que estamos buscando es hacia arriba. El espacio de los parámetros, por ejemplo, en el caso que teníamos un modelo lineal, que tenemos 2 parámetros, es lo que tenemos las coordenadas geográficas. La noción de transferencia de errores es simplemente que podemos pensar que si modificamos un poco los datos, esa modificación de datos se traduce en una modificación de los parámetros. Si tuviéramos un modelo lineal de 2 variables, como dijimos acá, y 2 datos nomás, eso es absolutamente cierto y además se traduciría linealmente. En general, podemos asumir que cuando perturbamos los datos, se repercute y optimizamos, se repercute en una modificación de los parámetros. Es como decir, si tenemos error, nos movemos un poquito en este espacio de los parámetros. Entonces, en este contexto, interesa una solución como esta meseta. Una solución que es óptima y cubre mucho espacio. Porque entonces quiere decir que podemos tener mucho error y no salimos, no nos caemos fuera de la meseta. Es decir, si tomamos como solución el medio de la meseta, podemos tolerar una cantidad de error manteniendo prácticamente la misma calidad de la solución. Por otra parte, y ahora viene el concepto de centro de gravedad, no queremos tomar una solución que está al borde del precipicio. Porque si tomamos una solución al borde del precipicio, nos movemos un poco y ¡pumba!, nos caemos. Entonces queremos tomar una solución que está lo más lejos posible de los bordes. En general, el centro de masa es el centro de masa de la superficie, el centro de gravedad de la superficie, es una buena opción. Finalmente, queremos que esta meseta sea lo más grande posible, y en ese sentido es el volumen. Queremos que la meseta, y en particular si tenemos 2 soluciones, una tal vez que es un poquito mejor, pero que tiene solo una superficie chiquitita allá arriba, y una solución más o menos comparable, pero que tiene una gran superficie, claramente vamos a elegir la que tenga la mayor superficie. Porque superficie, en este caso, está asociada con la estabilidad de que podemos tener errores y no salimos de la parte óptima.
Finalmente, el último concepto, steepness, el precipicio, en realidad esta no es una buena solución. A mí la figura es más linda, pero sería más lindo tener una montaña suave. Cosa de que si nos estamos yendo mucho, no caemos violentamente. Si nos estamos yendo mucho, caemos suavemente y no a un precipicio. Es decir, no queremos que la solución se nos deteriore violentamente de un momento al otro. Bueno, esos son los conceptos generales. Vamos a ver cómo los aplicamos en dos casos. El primero es shuffling, que sería, ¿cómo es mezclar las cartas, ¿no? Barajar. La idea es muy simple. Vamos a, como función inicial, vamos a agregar datos completamente aleatorios, resolver el problema, y si nuestro problema utiliza algunos de estos datos aleatorios, entonces la solución es inútil. Más o menos para ponerlo en un poco de contexto, en el caso clásico de Machine Learning, tenemos una matriz donde las filas son las observaciones, las columnas son los datos independientes y la variable dependiente es esa, y la solución es X. Si fuera un modelo lineal, esto sería simplemente A por X aproximado a B, pero puede ser cualquier tipo de cosas, puede ser un random forest, puede ser lo que quieran. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a tomar una cantidad de columnas igual a las de A, pero que sean completamente al azar. Y entonces vamos a resolver ese problema, y si en la solución X estamos usando las variables segundas, entonces nuestra solución es inútil. No vale la pena ni siquiera considerarla, ¿no? Pues estamos basándonos en datos al azar que obviamente están mal. Es decir, que obviamente no contribuyen nada. En el caso de random forests, bosques aleatorios, digamos que tendríamos menos de 25 columnas, y en el nodo principal testeamos por la columna séptima. Si es menor que 4.5 nos vamos a la izquierda, testeamos por A1, la primera columna. En el lado derecho testeamos por A de 25, beep, no funciona, esa es una columna aleatoria. O sea que todo este árbol que tenemos aquí no está bien resuelto. Todos los puntos que tenemos de ese lado no los podemos resolver bien. Esto se puede cuantificar, por supuesto, y podemos hablar del número de nodos que quedan mal discriminados y tomar la mejor solución que tenga el menor número de nodos. Y ahora el número de nodos incorrectos es un poco el inverso de nuestra superficie de la meseta. Es decir, cuanto más puntos tenemos, más chica es nuestra meseta. La siguiente idea y la última es resilience. No sé cómo se traduce resilience. ¿Resiliencia? Ah, qué bueno. Se suda traducción. Resilience es la habilidad de un sistema de tolerar el cambio y seguir funcionando. Esto se aplica mucho en ingeniería eléctrica, por ejemplo, para saber si la red de distribución eléctrica es resilient, quiere decir si se cortan algunas partes, si puede seguir funcionando. Nosotros lo vamos a aplicar a nuestras medidas, y para saltar un poco, ir más rápido, vamos a hablar del algoritmo de Nearest Neighbor, que el algoritmo de Nearest Neighbor funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos una serie de puntos rojos y azules y queremos decidir si un punto es rojo o azul de acuerdo a cuál es el vecino más cercano que tiene. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos sacado este punto y lo queremos testear, que está en el medio del círculo, entonces claramente lo vamos a decidir correctamente porque su vecino más cercano también es azul.
Pero probablemente ese azul arriba a la derecha, si lo sacamos, el vecino más cercano va a ser rojo y lo vamos a predecir como rojo, o sea que es incorrecto. Ese es el algoritmo de Nearest Neighbor. La resiliencia es lo siguiente en este momento. La resiliencia es estudiar cuánto podemos mover los puntos aleatoriamente, es decir, agregarle ruido, hasta que cada uno de estos empiece a predecir correctamente o incorrectamente. Es decir, puede haber correcciones, puede haber cambios que mejoren, en general los cambios van a empeorar. Y entonces de esta manera podemos medir efectivamente cuánto empeora una solución cuando agregamos ruido. Y esa es otra de nuestras medidas del ancho de la meseta. Cuanto más resiliencia tenemos, más nos gusta la solución, más la podemos modificar y sigue dando los resultados correctos. Bueno, eso es exactamente lo que dije. Y hay que siempre tener en cuenta que estamos en dimensiones ortogonales, que no estamos optimizando el número de errores, estamos optimizando algo distinto. Si optimizamos el número de errores, caemos en el problema del p-value que mencionamos antes. Bueno, y aquí con esto quiero terminar. Muchas gracias.